Muy buenos días, respetados jurados y docentes. Mi nombre es Carlos Andrés Tovar Estrada y el día de hoy tengo el gusto de presentar mi trabajo de investigación desarrollado como un requisito para optar por el título de magíster en didáctica de las matemáticas de la Universidad del Atlántico. El trabajo que presentaré lleva por título la implementación de la realidad aumentada en la enseñanza de los conceptos geométricos en el grado octavo de la institución educativa Niño Jesús de Praga, del municipio de Corozal, departamento de Sucre. Autor, mi persona, el licenciado Carlos Andrés Tovar Estrada, y mi tutor es el doctor Gabriel Vergara. Iniciando y dando una breve introducción aquí al proyecto de investigación, tenemos que principalmente esto no surge sino a través de mi práctica docente. Mi práctica como docente, donde se puede observar que hay un problema con la geometría, y es que la misma prueba IFE, la misma prueba de estado, identifica que existe una problemática en geometría. Entonces, sabemos que existe el problema. Entonces, como principal propósito, este proyecto tiene evaluar la incidencia de la realidad aumentada en el aprendizaje de la geometría espacial, usando la graficadora de geometría 3D y la aplicación Shaper Create, buscando fortalecer la comprensión conceptual y el razonamiento espacial, la representación geométrica y la aplicación procedimental. Ahora, continuando con el problema, lo vemos desde 4 puntos: un contexto internacional, un contexto nacional, un contexto institucional y la necesidad de una intervención. Si analizamos el contexto internacional, sabemos y vemos que sí existe una dificultad, y es que la geometría espacial cada vez enfrenta un nuevo reto, pero gracias a la tecnología que tenemos podemos aplicar una estrategia. En un contexto nacional, la prueba de estado nos dice que una de las evidencias de menor resultado es la geometría. Es decir, hay una problemática y tenemos que solucionarla. La institución educativa Niño Jesús de Praga, a través de las pruebas de 3 editores, presenta también lo siguiente: la geometría, una problemática y tenemos que darle solución. Por eso existe la necesidad de implementar una estrategia didáctica que ayude a fortalecer estas dificultades presentadas. Pues partiendo de esto se tiene el siguiente problema: ¿cómo puede la implementación de la realidad aumentada mejorar la comprensión de los conceptos geométricos tridimensionales en los estudiantes de octavo grado de la institución educativa Niño Jesús de Praga en comparación con los métodos tradicionales de enseñanza? De allí surge el siguiente objetivo general: evaluar el impacto de la implementación de la realidad aumentada en la comprensión de los conceptos geométricos tridimensionales, la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes de octavo grado en comparación con el uso de los métodos tradicionales. Continuando con nuestros objetivos específicos, tenemos lo que es identificar, diseñar, evaluar, medir, comparar y analizar. De ahí salen nuestros 6 objetivos específicos en pro de darle una solución a la problemática presentada, siguiendo el objetivo general, el objetivo madre de nuestra investigación, de nuestro proyecto de investigación. Continuando con la justificación de la investigación, antes de explicar la justificación por medio de 4 apartados, tenemos que se justifica simplemente en que tenemos una sociedad que avanza constantemente y que estamos nosotros, los docentes, obligados a avanzar con ella y que la educación debe avanzar con ella. Esta sociedad nos ha ofrecido de herramientas tecnológicas para darle solución a la problemática que ya hemos presentado. Entonces, simplemente es hacer uso de estas herramientas tecnológicas para fortalecer esa comprensión geométrica, ese razonamiento geométrico de los estudiantes. Continuando, bueno, nuestra justificación parte de 4 puntos, de 4 justificaciones. Y en primer lugar tenemos lo que es la justificación teórica, ya que el estudio se fundamenta en los aportes de Van Hill, Piaget y Vygotsky, quienes explican cómo se desarrolla el pensamiento geométrico y cómo el aprendizaje se fortalece mediante la interacción y construcción activa del conocimiento. En segundo lugar tenemos la justificación metodológica, ya que se diseñó y se implementó una secuencia didáctica innovadora evaluada mediante un diseño preexperimental con aplicación de pretest y posttest, lo que permitió medir objetivamente el impacto de dicha intervención. En tercer lugar, tenemos una justificación práctica, debido a que la propuesta ofrece una estrategia innovadora para fortalecer las competencias geométricas mediante el uso de 2 aplicaciones: la graficadora de GeoGebra 3D y Shaper Create, las cuales le hablaré más adelante. Y por último, tenemos la justificación social, ya que permite que el fortalecimiento de las competencias matemáticas y digitales y contribuye a la calidad educativa y prepara a los estudiantes para responder ante los retos que la sociedad día a día les va poniendo, ya que vivimos en una sociedad que avanza tecnológicamente cada día y tenemos que tener un grupo de estudiantes preparados para enfrentar dichos avances tecnológicos. Continuando con la delimitación del problema, tenemos que toda investigación debe tener sus límites como tal, y la planteamos desde 3 puntos: espacial, teórica y temporal. Espacial, ya que se realiza en la institución educativa Niño Jesús de Praga. Teórica, ya que buscamos el aprendizaje de la geometría espacial por medio de las 2 aplicaciones mencionadas, GeoGebra y Shapecreate. Y temporal, esta investigación se realizó este presente año, desde el mes de febrero hasta el mes de junio aproximadamente del año 2026.
Continuando con el marco teórico, vamos a analizar toda la teoría y las bases teóricas de nuestro proyecto de investigación. Este marco teórico tuvo como propósito fundamentar científicamente la investigación y demostrar que la propuesta no surge de una idea aislada, sino que está respaldada bajo distintas investigaciones y teorías ampliamente reconocidas. Para ello se realiza una revisión de la literatura especializada. Y partimos de una geometría espacial, una realidad aumentada y un constructivismo a través de tres importantes autores que vamos a ver a continuación. La teoría de nuestro proyecto se basa en tres modelos teóricos: el modelo propuesto por Piaget, por Vygotsky y por Van Hill. Piaget, desde su teoría de desarrollo cognitivo, sostiene que el aprendizaje ocurre cuando el estudiante interactúa activamente con su entorno y construye su propio conocimiento. En el caso de la geometría espacial, esta teoría resulta bastante especial e importante porque nos permite comprender objetos tridimensionales que requieren que el estudiante los manipule. Por eso, a través de las aplicaciones de Shape Creative, queremos que el estudiante interactúe con su entorno. Y usamos a Piaget, la teoría de Piaget, como una base que nos permite que el estudiante construya su propio conocimiento a través de esas interacciones que va a tener con esos sólidos. Precisamente la realidad aumentada favorece el proceso al permitir que el estudiante explore los cuerpos geométricos desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas, y construya su conocimiento mediante la experiencia directa. Continuamos con la teoría propuesta por Vygotsky, y en su teoría sociocultural plantea que el aprendizaje ocurre mediante la interacción con otras personas y herramientas culturales. Además, introduce el concepto de la zona de desarrollo próximo, que hace referencia a que aquel estudiante puede lograr un aprendizaje significativo con con el acompañamiento adecuado. En esta investigación, la realidad aumentada actúa como una herramienta mediadora del aprendizaje, mientras que el docente orienta el proceso, favoreciendo que los estudiantes alcancen niveles superiores de comprensión geométrica. Y siguiendo con un modelo bastante importante, lo que es el modelo de Van Hill, ya que este propone que el aprendizaje de la geometría ocurre de manera progresiva mediante diferentes niveles de razonamiento. Estos niveles de razonamiento, las aplicaciones usadas en el proyecto de investigación son dos. Empezamos con GeoGebra y su graficadora 3D. La graficadora 3D de GeoGebra nos permite interactuar a nosotros y proyectarle ese sólido geométrico tridimensional, moverlo, poder observar y señalar puntualmente sus aristas, sus vértices, sus caras, mostrarle todo eso al estudiante. Y segundo, la estudiante que le va a permitir al estudiar manipular directamente, que es la aplicación Shape Create. Shape Create es una aplicación de realidad aumentada. El estudiante con su celular enfoca un lugar y puede insertar una figura tridimensional ahí y puede manipularla, puede rotarla, puede interactuar directamente con él en contexto. Esto da cumplimiento a las teorías propuestas por los tres autores que les mencioné anteriormente. Entonces, estas son las dos aplicaciones utilizadas, aplicaciones bastante buenas, especialmente Shape Create, porque le permite al estudiante interactuar con los sólidos en su entorno. Bueno, seguimos con nuestros antecedentes, y es que después de hablar de todos los fundamentos teóricos de del proyecto de investigación, es necesario revisar las investigaciones previas relacionadas con el uso de la realidad aumentada. Y para eso tenemos varios antecedentes vistos desde diferentes puntos diferentes, antecedentes internacionales, nacionales y aterrizándolo al contexto colombiano. Tenemos que esta revisión permitió identificar experiencias desarrolladas tanto en el ámbito internacional como nacional, donde se evidenciaron resultados positivos en la incorporación de esta tecnología. A nivel de Europa tenemos el proyecto Geometry 4D, un proyecto que se realizó en Francia y utilizó objetos tridimensionales proyectados en tiempo real para facilitar el aprendizaje en cuerpos geométricos. Esto nos muestra algo: la problemática existe. Y en Europa y en países como Estados Unidos y Canadá se observó que la problemática existe y la atacaron haciendo uso de la realidad aumentada y las herramientas tecnológicas que nos permiten combatir esta dificultad que se está presentando en el aprendizaje. A nivel de Estados Unidos, el Institute of Education de Ciencias ha financiado múltiples estudios en realidad aumentada en ciencias y matemáticas. La Universidad de Stanford encontró que la realidad aumentada reduce la carga cognitiva en estudiantes con dificultades en razonamiento espacial. Se continúa en base a los antecedentes, buscando aterrizar nuestra problemática al contexto que tenemos hoy en día. Y presentamos antecedentes del uso de la realidad aumentada tanto en México como Chile y Argentina a nivel de Latinoamérica. Y es que en México la Universidad Autónoma reportó avances significativos en la comprensión de prismas y sólidos geométricos a través del uso de la realidad aumentada. Igualmente en Chile,
la Universidad de la Concepción evidenció que la realidad aumentada fomenta el aprendizaje activo. Igualmente en Argentina, o sea, la problemática está ahí, se usa la realidad aumentada como una estrategia didáctica para mejorar, se logra aumentos del 45, el 40% con respecto a cómo estaban anteriormente. En Colombia, Parra y Hernández, 2019, demostraron que la realidad aumentada aumenta significativamente la motivación de los estudiantes de secundaria en matemática. Ahora, aquí en Sucre, en la parte donde se ubica el colegio, no tenemos unos antecedentes de que diga que la realidad aumentada se está usando. Los profesores sí se están usando el GeoGebra, pero nos quedamos en figuras bidimensionales y dibujar figuras tridimensionales y ya. Y no permitimos que el estudiante interactúe con él. La realidad aumentada lo que permite es eso. No solo graficarla, no solo modelarla, sino permitir que el estudiante interactúe con ella. Continuando con nuestras bases teóricas, tenemos lo que es el sistema de variables, en su definición conceptual y definición operacional. Tenemos dos tipos de variables. Primero nos presentamos nuestra variable independiente, la cual corresponde a la implementación de la realidad aumentada como una estrategia didáctica. Esta variable comprende aspectos fundamentales como la interacción con modelos tridimensionales, la visualización espacial, la manipulación de objetos tridimensionales y el uso de aplicaciones especializadas como lo es GeoGebra 3D y ShapeCreate. Y por otra parte tenemos nuestra variable dependiente. Nuestra variable dependiente corresponde a la comprensión de conceptos geométricos tridimensionales. Esta variable fue evaluada mediante 4 dimensiones: comprensión conceptual, visualización espacial, razonamiento espacial y la aplicación procedimental. Una vez se analizaron nuestras variables, nuestras dos variables, variable independiente y variable dependiente, se realiza la operacionalización de las variables. Este proceso consiste en transformar los conceptos teóricos en elementos observables y medibles. Para cada dimensión se establecieron indicadores específicos que posteriormente fueron evaluados mediante elementos observables y medibles. Ahora, ¿qué tenemos nosotros aquí? Nosotros presentamos presento mi objetivo general y mis objetivos específicos a través de una variable, una dimensión, una subdimensión y unos indicadores. Por ejemplo, en la dimensión de comprensión conceptual se evalúa la capacidad de identificar y comprender las características de los cuerpos geométricos. Este razonamiento espacial se valoró la habilidad de visualizar y relacionar figuras tridimensionales. En representación geométrica se analizaron las capacidades para interpretar y construir representaciones de los sólidos. Aquí podemos ver la variable, por ejemplo, dificultades en la comprensión de los conceptos geométricos. La dimensión es la comprensión conceptual, tiene subdimensiones que es el reconocimiento de cuerpos geométricos, las propiedades de los sólidos y las relaciones espaciales. Tiene unos indicadores y es que es identificar correctamente los cuerpos geométricos tridimensionales, reconocer las propiedades y los elementos de los sólidos y establecer relaciones espaciales entre los objetos 3D. De ahí partimos, cada objetivo específico se va relacionando con una variable y con una dimensión. Aquí tenemos lo que es diseñar e implementar actividades didácticas basadas en la realidad aumentada para la enseñanza de la geometría espacial en estudiantes de secundaria. Este objetivo lo alineamos con una variable que es la estrategia didáctica basada en la realidad aumentada. Y dos dimensiones, la interactividad y la visualización. Y de ahí salimos que el estudiante debe manipular objetos en 3D, explorar diferentes vistas y características de los sólidos, recibe y comprende la retroalimentación proporcionada. De ahí salimos. Objetivos específicos con su variable, su dimensión, subdimensión y sus indicadores. Esto con el fin de poder fortalecer fortalecer el proyecto y atacar en sí las dificultades que se están presentando de una manera organizada y poder organizar la secuencia didáctica e implementar. O sea, en síntesis, nuestro sistema de variables constituye una base para el diseño metodológico de la investigación. Gracias a la estructura es posible establecer una relación directa entre la pregunta, la investigación, los objetivos, la hipótesis, los instrumentos de evaluación y el análisis estadístico de los resultados. Esto garantiza que el proceso de investigación tenga una coherencia desde el planteamiento inicial hasta la interpretación de los resultados. Continuando con este marco metodológico, tenemos un enfoque positivista o constructivista y tenemos un tipo de investigación mixto, ya que se combina el enfoque cuantitativo para medir el impacto de la realidad aumentada mediante pruebas de pretesis y posttesis. Y con el enfoque cualitativo analizamos la motivación y la percepción de los estudiantes a través de encuestas y observaciones. Nuestra población es la institución educativa Niños de Praga, los estudiantes de grado octavo. Nuestra muestra son 32 estudiantes y de allí partimos al objetivo general y buscamos implementar las estrategias, la secuencia didáctica necesaria para poder dar una solución a la problemática planteada, alineándolo con nuestros objetivos generales y nuestro objetivo específico. Continuando con nuestro enfoque, con el enfoque epistemológico, la investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo.
Este enfoque fue seleccionado porque el propósito principal de la investigación consiste en medir objetivamente el impacto de la implementación de la realidad aumentada sobre el aprendizaje de los estudiantes. Para ello es necesario recolectar unos datos numéricos mediante un pretest y un posttest cuyos resultados fueron posteriormente analizados mediante ciertos procedimientos estadísticos. La investigación tuvo un alcance explicativo, ya que solamente describió una situación, sino que buscó establecer la relación entre la implementación de la realidad aumentada y las mejoras observadas en la comprensión de los conceptos geométricos. Finalmente, se empleó un diseño preexperimental con un solo grupo, aplicando un pretest antes de la intervención y un posttest al finalizar la secuencia didáctica. Aquí podemos ver la caracterización de la población, donde vemos que la población es un total de 32 estudiantes y la muestra es 32 estudiantes. Si nosotros le hacemos el cálculo del tamaño de la muestra, podemos ver que el tamaño mínimo de la muestra es 24. Sin embargo, nosotros no hicimos un sesgo como tal, sino que usamos a los 32 estudiantes como nuestra muestra. La caracterización de la población fue en la institución educativa Niño Jesús de Praga, el municipio de Corozal Sucre, el nivel de educación secundaria, grado octavo, número de participantes 32. Aquí podemos ver el sesgo de los 17 en género masculino, 15 femenino, y también la edad es comprendida. Bueno, continuando con nuestro marco metodológico, tenemos lo que son las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos. El procedimiento metodológico se desarrolló en varias etapas definidas. En la primera fase se realizó un diagnóstico inicial mediante la aplicación de un pretest con el propósito de identificar los niveles de conocimiento del estudiante sobre la geometría espacial. Luego, post a esto, sí se hizo la intervención didáctica usando las herramientas ya presentadas anteriormente. Al aplicar el pretest, se le pudo hacer la validez del instrumento aplicado. ¿Por medio de quién? Del análisis de confiabilidad del alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach no es más que tiene un propósito principalmente y es demostrar que el instrumento de pretest y posttest que se usa para evaluar el aprendizaje de la geometría espacial es confiable. En este caso, si el alfa de Cronbach tiene un rango mayor a 0.7, es suficiente para considerar que el instrumento es confiable. Al aplicar nuestro pretest y tomar todas nuestras soluciones, se analizó bajo el criterio de que tomamos las respuestas como 0 es respuesta incorrecta y 1 es respuesta incorrecta. Lo metimos a SPS, el sistema de estadística, el SPS, y nos dio un alfa de Cronbach de 0.713 para n elementos, para 20 ítems. La prueba de pretest estuvo conformada por 20 ítems de selección múltiple con imágenes sobre la geometría espacial. En resumen, el análisis del alfa de Cronbach nos dio una confiabilidad de 0.73, lo cual nos dice que la consistencia de nuestro pretest aplicado es bastante buena y bastante confiable. Continuamos con el análisis de los resultados. Antes de continuar con el análisis de los resultados, pues sigo fortaleciendo lo dicho anteriormente, y es que se realizó una secuencia didáctica donde se partió principalmente de un pretest, como se los expliqué anteriormente, donde les expliqué todo el análisis de la confiabilidad, y se continuó con el diseño de una secuencia didáctica donde utilizamos la graficadora 3D de GeoGebra y la aplicación Shapecrate como nuestra base para mejorar la comprensión del pensamiento geométrico. En tercera fase se implementó la intervención pedagógica, durante la cual los estudiantes desarrollaron diferentes actividades de exploración, manipulación de cuerpos geométricos mediante la realidad aumentada. Los estudiantes hicieron uso de las aplicaciones y pudieron manipular dichos objetos. Eso se hizo a través de 5 sesiones. Finalmente, toda la información recolectada fue organizada y analizada estadísticamente mediante la comparación de los resultados obtenidos en la prueba de pretest, y una vez se hizo la secuencia didáctica y se implementó dicha secuencia didáctica, se hizo un posttest donde también se hace un análisis de información. Continuando con eso, podemos ver aquí el análisis de los resultados del pretest, donde podemos observar el número de estudiantes, el número de ítems. Número de estudiantes, 32 estudiantes, ítem 20. En el pretest podemos observar que 13.13 es el aproximado de respuestas correctas, y con una desviación estándar de 3.73 y un porcentaje de desempeño de 65.63%. Al implementar la secuencia didáctica y hacer el posttest basándonos en la misma, obtenemos un promedio de respuestas correctas de 16.5 a 17 respuestas correctas con una desviación estándar de 2.34 y un promedio de desempeño de 82.5. Esto nos está indicando una cosa, que la estrategia implementada sí ayudó a aumentar, sí ayudó a mejorar esa falencia presentada. Eso nos está diciendo esto, que la aplicación del pretest, la aplicación de la secuencia didáctica, el uso de la realidad aumentada, nos ayudó a que los estudiantes pudieran superar ciertas dificultades que estaban presentando.
Entonces, ¿qué se hace? Se evidencia una mejora importante en el desempeño de los estudiantes en el uso, a través del uso de la realidad aumentada. Bueno, aquí continuamos con el análisis del post-test. Vemos cómo ya no hay rangos bajos de estudiantes con 8 respuestas correctas, sino 17, 19, 16. Siguen habiendo estudiantes en 14 y 12. Sin embargo, este diagrama lo que nos muestra es un avance significativo. Nos está diciendo a nosotros que el uso de la realidad aumentada sí ayuda a fortalecer. Entonces, aquí lo que se está presentando es la realidad aumentada como una solución a la problemática planteada y que no es una posible solución. Está mostrando que sí es una solución, ya que se hizo un pretest, se dieron ciertos resultados, se aplicó una secuencia didáctica basada en la realidad aumentada donde los estudiantes interactuaban con su entorno, se realizó una prueba para ver cómo estaban frente a esos procesos tradicionales y se ve una mejora. Hay una mejora. Ya no vemos un promedio de 13, un promedio de 12, sino estudiantes de 16.5 en adelante. Estudiantes, una desviación estándar menos y un porcentaje de aceptación del 82.5%. Entonces, esto nos permite a nosotros, me permite a mí decir a ciencia cierta y con certeza, la estrategia de la realidad aumentada sí me está dando resultados favorables. Y sí es una estrategia que se puede usar en los colegios para mejorar esas falencias que tenemos en el razonamiento geométrico, en el pensamiento espacial. De hecho, aquí se puede observar una comparativa entre el pretest y el posttest y vemos cómo el posttest está por encima, cómo incrementó el promedio de 3.37, cómo pasó de 65.63% a un 82.5%. Entonces nos está diciendo, la estrategia de la realidad aumentada sí funciona y sí da resultados. Ahora, continuando con nuestro análisis de los resultados, presentamos el estudio de la hipótesis y los resultados de la prueba T para muestras relacionadas. Presentamos como hipótesis nula la implementación de una estrategia didáctica basada en la realidad aumentada no produce diferencias estadísticas significativas en el aprendizaje de la geometría espacial de los estudiantes de grado octavo de la institución educativa Niño Jesús de Praga. Y como hipótesis alternativa, la implementación de una estrategia didáctica basada en la realidad aumentada produce diferencias estadísticas significativas en el aprendizaje de la geometría espacial de los estudiantes de grado octavo de la institución educativa Niño Jesús de Praga. Una vez teniendo los resultados para el test de muestras relacionadas, número de estudiantes, la media del pretest, la media del posttest, la diferencia entre las medias, es decir, el pretest menos el posttest, y el análisis estadístico T, podemos observar el valor P bilateral. El análisis estadístico arrojó un valor T igual a 7.722, con un nivel de insignificancia menor al 0.05. Estos resultados permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de la investigación. En consecuencia, se concluye que la implementación de la realidad aumentada produjo una mejora estadística significativa en la comprensión de los conceptos geométricos tridimensionales. Es decir, esto nos está ratificando que la estrategia usada, la estrategia implementada, sí está dando resultados favorables. Estos resultados constituyen la principal evidencia científica del estudio y que demuestra que la estrategia implementada tuvo un impacto sobre el aprendizaje de los estudiantes. Ahora, este P menor que 0.005, vea que el P nos da 0.000104, ahí pueden ver el resultado, es menor que 0.05, ¿qué nos está indicando? Significa que la probabilidad de que las diferencias observadas no se deban al azar es menor que el 5%. Por lo tanto, existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la mejora fue en consecuencia de la intervención realizada. Es decir, aquí no estamos diciendo que las cosas fueron al azar. Se está diciendo que se hizo una estrategia didáctica y que esa estrategia funcionó y se ve la mejora en los estudiantes, se ve gracias a esta estrategia y no simplemente a las respuestas al azar, sino que sí hay una mejora en la implementación de la realidad aumentada como una estrategia para comprender mejor el pensamiento, las comprensiones geométricas. Ya aquí en el capítulo 5, en el modelo didáctico o propuesta que se implementó, tenemos una secuencia didáctica a través de 5 sesiones, la secuencia que nos ayudó a favorecer el pensamiento espacial y mejorar la problemática observada. Inicialmente la sesión 1 fue el reconocimiento y comprensión de sólidos geométricos mediante la aplicación de ShapeCreate. Los estudiantes pudieron con su celular tomar fotos y ver los objetos tridimensionales así como se muestra en la imagen a través de su celular. En la segunda sesión fue la construcción de los poliedros y fortalecimiento de la representación geométrica mediante GeoGebra 3D. En la tercera sesión fue la aplicación de procedimientos geométricos mediante GeoGebra y su graficadora 3D. En la cuarta sesión fue el estudio de áreas y volúmenes mediante herramientas de la realidad aumentada. ¿Qué pasa? Que ShapeCreate no solo le permite al estudiante tomar fotos, verlas, sino que al graficarlo, al ver el poliedro, el objeto tridimensional en el contexto, él puede señalar desde un vértice a otro vértice la distancia que hay.
y de allí puedes sacar los elementos claves para poder sacar áreas y volúmenes. Y por último, la sesión 5 es el sólido de revolución. A través de la gráfica de la graficadora de GeoGebra 3D se le pudo mostrar al estudiante cómo un simple rectángulo girado en el eje forma un cilindro, por ejemplo. De allí parte nuestra secuencia didáctica y estas fueron las 5 sesiones de nuestra secuencia didáctica. Continuando y ya para finalizar con las conclusiones sobre mi proyecto de investigación, la verdad principalmente estoy muy feliz porque sí se vio que la realidad aumentada genera un cambio y ayuda a los estudiantes a fortalecer el pensamiento espacial, el razonamiento geométrico. En primer lugar, se comprobó que la implementación de la realidad aumentada favorece significativamente la comprensión de los conceptos geométricos tridimensionales. También permite, en segundo lugar, la estrategia permite fortalecer el razonamiento espacial, la representación geométrica y la capacidad para resolver problemas relacionados con la geometría. Se evidenció un incremento de la motivación, un interés de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, ya que al ellos interactuar con su entorno, al ellos hacer uso de las herramientas tecnológicas que diario se les prohíben en el salón, fulanito no puedes hacer uso del teléfono. Si nosotros le damos una importancia a eso y le decimos, le puedes dar un uso de esta manera, esto llamó más la atención de los estudiantes y los motivó más a trabajar. Y un estudiante motivado es un estudiante que está presto a aprender. En consecuencia, esta investigación aportó eso, aportó una evidencia científica y una propuesta que puede servir como referente para futuras investigaciones y para otros docentes interesados en innovar en sus prácticas pedagógicas.